Hay muchas personas que se preguntan, ¿dónde está Dios cuando hay sufrimiento? Si Dios es bueno, ¿por qué existe tanto mal? El conflicto cósmico arroja luz sobre esta cuestión crucial, pero quedan muchos interrogantes. Sin embargo, cuando todos nuestros intentos de respuesta no nos satisfacen, podemos mirar a Jesús en la cruz y ver en Él que es posible confiar en Dios a pesar de todas las preguntas. Queridos amigos que se acercan para seguir conociendo de la palabra de Dios, hoy estudiaremos a través de una parábola cómo Dios se esfuerza para salvarnos, la respuesta que nosotros debiéramos dar. El Señor Jesucristo, tratando de ilustrar esto, nos lo dijo en una parábola, y eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 21, ahí en los versos 33 al 41, Jesús usa una ilustración del medio ambiente en que vivía para ilustrar cómo Dios se esfuerza para salvar a los seres humanos. Y entonces él, allí en esa parábola que se llama la parábola de los labradores malvados, dice que un padre de familia tenía una viña y entonces él hizo lo mejor por su viña. Dice que le creó una cerca, le hizo un lagar, le edificó una torre y luego la arrendó y se fue lejos. Cuando se acercaba el tiempo de la cosecha, entonces el dueño de la viña mandó a sus siervos para recoger de los arrendadores los frutos necesarios. Pero dice que estos arrendadores, cuando vieron a los siervos, algunos golpearon, a otros mataron, a otros apedrearon. Y después el padre de la viña vuelve a enviar otros siervos y le hacen exactamente lo mismo. Así que él decide enviar a su hijo. Pero el relato de esta parábola dice que cuando los arrendadores vieron al hijo, pensaron, si matamos al hijo, entonces nos podemos quedar con su herencia, que en este caso sería la viña. Entonces Jesús, explicando esa parábola, pregunta a sus oyentes qué haría el dueño de la viña cuando él viniera personalmente para evaluar lo que había ocurrido. Y entonces la multitud le dijeron, verso 41, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Pues en esta parábola está ejemplificado la respuesta que nosotros podemos dar a los esfuerzos de Dios por salvarnos. Dios ha hecho todo para salvarnos. Se encarnó, descendió del cielo, dejó su trono y se encarnó. Y aquí entonces apareció el Hijo de Dios. Recuerda, cuando Dios se encarna, se le llama Hijo de Dios. Apareció y luego Jesucristo, que era el Mesías, moriría para poder pagar el pecado, para poder pagar la deuda que tenemos por haber infringido la ley de Dios. Jesucristo en la cruz, lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, el capítulo 3, los versos 25 y 26, y dice, bueno, que para pasar por alto los pecados anteriores, dice, envió a Jesucristo para que por su sangre y nosotros tomando por la fe su sacrificio, pudiésemos ser justificados. Así también
perdonados. Es decir, el cielo hizo todo para que tú y yo tengamos salvación, pero necesitamos preguntar cómo estamos respondiendo a todo lo que Dios ha hecho. Dios lo ha hecho todo para podernos salvar. En el libro del profeta Isaías, el capítulo 5, los versos 1 al 4, hay una parábola parecida a la que Jesús nos cuenta, que está registrada en el capítulo 21 de Mateo. Y en ese capítulo 5 del profeta Isaías, el verso 4 dice algo que debe llamarnos a reflexión. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? Dios ha hecho todo lo posible para salvar a los seres humanos y nos dio a Jesucristo. Entonces necesitamos nosotros pensar cómo estamos respondiendo al llamado de la salvación, cómo estamos respondiendo al Evangelio. Puede ser con arrogancia, con codicia o con justicia propia. Y ese fue el caso de los líderes religiosos del tiempo de Jesús, que respondieron de esta manera. No así aquellos que se sentían alejados de la salvación, aquellos que se sentían alejados de Dios. Por eso Jesucristo dijo, los publicanos, los pecadores y las prostitutas van delante de nosotros, porque los más necesitados de la sociedad se aceptaron a Jesucristo como el Salvador, como el Mesías. Bueno, tú y yo necesitamos decidir cómo vamos a responder a la salvación tan grande que Dios nos ha dado en Jesucristo. El apóstol Pablo, en el capítulo 5, el verso 8, dice algo sorprendente, donde demuestra que el cielo hizo todo. Dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios lo ha hecho todo, querido hermano. Y la respuesta que nosotros demos a lo que el Señor nos ha dado a través de su sacrificio en la cruz, entonces determinaremos cómo será la justicia de Dios. Si rechazamos la salvación de Dios, pues sencillamente la justicia que es regalada en Cristo no va a ser para nosotros, sino que se cumplirá exactamente lo que decía el verso 41 de ese capítulo 21 de Mateo, donde dice, a los malos destruirá. Es decir, las personas serán destruidas por su respuesta negativa al sacrificio de Dios. Pero ese no tiene que ser tu caso y no tiene que ser mi caso. Debo responder de forma positiva, debo aceptar al Señor por fe y dejar que su gracia sea una realidad en mi vida para que pueda ser perdonado, para que pueda ser justificado, para que mi vida pueda cambiar y sea idóneo para cuando Jesús venga por segunda vez. Pero mientras eso ocurre, mientras Jesús viene por segunda vez, algo que tenemos que hacer nosotros es entender que Dios es justo, que ha hecho todo para podernos salvar. Y ese todo muestra es su amor en favor de los seres humanos. Entonces, al contemplar el sacrificio del Señor, la entrega del Señor, lo que Él ha hecho por nosotros, y que eso muestra el amor que Él nos tiene, algo que entonces debiera ocurrir es expresar nosotros esa gratitud. ¿Y cómo se hace eso? Pues se hace cuando yo acepto al Señor Jesucristo y comienzo a compartir ese amor con otros, a compartir la salvación del Señor Jesucristo. En el libro del Apocalipsis hay dos capítulos muy interesantes. Uno es el 19, donde nos habla de el triunfo del pueblo de Dios, y el otro es el capítulo 15, el verso 3. En ellos muestra que los redimidos del Señor, ellos cantan
el cántico de Moisés y el Cordero y aceptan de que han sido salvos por el Cordero, que la justicia ha sido recibida a causa del Cordero. Bueno, eso necesitamos hacer todos aquellos que aceptamos a Jesucristo por fe, aceptamos lo que Él ha hecho en la cruz y entonces manifestarlo a los demás. Cuando lo hagamos, seremos ricamente bendecidos. Querido amigo, le invito a que siga estudiando la palabra del Señor, a que se siga encontrando con el Señor Jesús y dejar que su gracia le siga bendiciendo, le siga limpiando, le siga transformando, que su Espíritu siga hablando a su corazón a través de la lectura de la palabra de Dios para encontrarse con Él, para que la salvación en Jesucristo sea una realidad en tu vida. Te invito para que ore. Padre eterno que estás en el cielo, gracias porque has hecho todo para que los seres humanos nos salvemos. Ayúdanos, Señor, a responder positivamente a lo que tú has hecho en la cruz del Calvario para darnos tu justicia, para darnos tu perdón, para darnos salvación. Y al experimentarla, podamos compartirla con aquellos que nos rodean. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Querido amigo, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.